RTP. Está Paul Palacios, empresario y columnista de Diario Expreso. Vamos a hablar justamente de su columna en la cual tituló El derecho al cacareo. Bienvenido a la mañana en RTP. Don Paul, ¿nos está escuchando o no? Sí, don Ramón, buenos días. Buenos días a todos. Que tengan un estupendo día, tanto los oyentes como los señores de la mesa. Adelante, Astrid, con la primera pregunta. Gracias, estimado Paul, por acompañarnos. El derecho al cacareo. ¿De qué se habla dentro de esta columna? Algo nosotros hablamos y me pareció un poco gracioso, por eso me reí un poco. Hablábamos de la granja un poco más de mañana y ahora vemos el derecho al cacareo. ¿Qué trata su columna y por qué el derecho está al cacareo? Bueno, el derecho a expresar la opinión está consagrado en la Constitución y creo que es el derecho que tiene la oposición para en cualquier momento decir lo que piensa. Lo que creo que no debe hacer es hablar por hablar y oponerse por oponerse. Respecto de la ley que se aprobó por el tema de seguridad, efectivamente la oposición tiene el derecho a expresar su opinión, pero negarse por negarse es algo que la sociedad ya no aguanta más. Uno no puede permanentemente elegir legisladores para que se opongan a cualquier propuesta, por muy buena que sea. Siempre la oposición recalcitrante, no objetiva, no razonable, cacarea, simplemente cacarea. Paul, buenos días, ¿cómo está? Más que todo, esa oposición que es preocupante porque el Partido Social Cristiano fue uno de los opositores a la ley. Justamente los pocos que quedan en la asamblea o en el partido en sí hablaban de una unión con ADN, pero realmente al abstenerse o al negarse a aprobar una ley, obviamente su información o su manera de ser, de representar, es justamente más aliada a la RC5. Me parece que en el legislativo, y no es un tema de ahora, es un tema de siempre, no solo se negocia posturas ideológicas, no solo se negocia alineamientos respecto de objetivos nacionales, también se negocia otro tipo de elementos, y quizás no se ha alcanzado la negociación adecuada para que exista un alineamiento con ciertos objetivos nacionales. Espero que con el tiempo, sin ceder nada que pueda hacer que se arrepienta el gobierno, pueda lograr esos votos. Permítame acogerme a sus primeras intervenciones y me gustaría hacerle dos preguntas breves. La primera es, justamente hablando del tema de oposición, ¿no? Y que muchas veces alardean y solamente levantan la mano por levantar. Quizás en los últimos meses nos hemos dado cuenta de que esa oposición, al menos la que tenemos en la actualidad, que es o debería ser por lo menos la Revolución Ciudadana, ha estado al menos poco cohesiva. No digo debilitándose, pero no digo inexistente, pero al menos ha estado poco cohesiva últimamente. ¿Usted considera que deberíamos tener una posición, independientemente de quién sea el partido en cualquier gobierno, pero fuerte para justamente fortalecer esa democracia? A ver, mire, la oposición en un país es necesario, porque si no hay oposición razonable, racional, se le da una carta blanca, un cheque en blanco al gobierno, cualquiera sea no necesariamente me refiero al gobierno del señor Noboa, cualquier gobierno. Y el exceso de poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, la oposición es necesaria, pero tiene que haber una oposición racional, tiene que haber una oposición con una postura y con una alternativa a una propuesta, porque si me opongo por oponer, lo que estoy haciendo es deteniendo la velocidad de un carro que quiere avanzar. Si el día de mañana la oposición cuestiona el proyecto, pero propone algo alternativo, o en ciertos acápites del proyecto, en ciertos artículos del proyecto, propone un camino alternativo, es entendible y es dable. Pero oponerse por oponerse, lo único que muestra
es que no existe una línea ideológica sustentada. Y ese es el problema del país. El problema del país es que no existen partidos políticos, una estructura de partidos políticos con principios, con ideología, con un proceder racional, sino simplemente partidos que buscan alcanzar el poder en las coyunturas que vive el país. Estimado Paul, y de eso estamos de acuerdo, sobre todo en estas oposiciones torpes que no generan el contrapeso, sino obstruyen cualquier tipo de iniciativa, pero también es peligroso tener aliados torpes, aliados que, bueno, en el caso de la oposición usted ha dicho pues cacarea, en el caso tal vez de los aliados que no ayuden nada más que a tener los votos necesarios sin tener el criterio suficiente, pues el día de mañana pueden jugar también en contra, pueden ser ovejas, pero que estén revestidos únicamente de ovejas y luego nos hagan lobos. Una cosa muy parecida podía ser la de Pachacutic, por ejemplo. Pachacutic, que en la anterior asamblea pues parecía estar jugando a ser independientes, votó por una terna, sin conocer los nombres de la terna para el Consejo de la Judicatura, y hoy por hoy pues se retractan y dicen no, vamos a votar por ahora la actual mayoría. Y también preocupa tener este tipo de aliados sin criterios y sin ideologías y sin rumbo fijo. Totalmente de acuerdo con usted. Los aliados que no tienen objetivos claros y propuestas claras terminan convirtiéndose en aliados coyunturales y no aliados de un proyecto de largo plazo. Y esta es consecuencia nuevamente de esa destrucción de los partidos políticos a cuenta de la partidocracia, que era justificable en su momento el concepto de una reforma profunda, pero en el Ecuador tenemos que fortalecer partidos políticos, tenemos que fortalecer ideologías, tenemos que fortalecer democracias internas en los movimientos y partidos políticos, y tenemos que hacer formación de jóvenes que tengan una ideología clara, racional, acorde con la vida que está llevando adelante la humanidad en esta nueva etapa, ¿no? Ahora, estimado Paul, y en eso es lo que usted señala, en cambiar la formación, ¿va por normarlo o va por aplicar las buenas prácticas en sí de la democracia? Porque hoy nuevamente entra en análisis el Código de la Democracia, un código recientemente reformado que quedó insuficiente para la cantidad de mañosidades que se han dado durante las elecciones y durante la vida también de los movimientos y partidos políticos. Mire, el Ecuador es un país de caudillos. Y le voy a poner un ejemplo. A mí me cae muy bien el señor Guillermo Lasso, es una persona que creo que es muy honesta, creo que es un hombre honesto, pero si el señor Lasso no estuviera, su movimiento político no existiera. Si el señor Correa no existiera, su movimiento político desaparecería. El señor Bucarán tenía un movimiento político, un partido político, salió de la política, desapareció. Lo mismo pasa con el actual gobierno. No existe, si el señor Noboa no está más, no existe ese movimiento de partido político. El único partido político en el país, el único movimiento político en el país que es indemne a los cambios de personas es Pachacutic, sorprendentemente. Y sorprendentemente el movimiento indígena, porque Pachacutic es el brazo político del movimiento indígena, sorprendentemente no puede ese único movimiento caer en manos de un par de caudillos. Entonces, nuevamente, la respuesta es, los políticos quieren hacer algo bueno para el país, formen cuadros políticos para que se preserven en el tiempo sus ideas políticas, cosa que no existe en el país. Sí. También es preocupante porque no solamente caudillos, sino que tuvimos el ejemplo de Luisa González, que al final tanto Correa, o sea, la cabeza, hizo que ella realmente no logre llegar a la presidencia por celos. Para mí, el caudillo, también como PSC, ¿no? Nebot nunca construyó o educó o formó a ningún político porque quería ser él. En el caso de la RC5, no ganó Luisa por todo lo que Rafael Correa le hizo a Luisa durante
su elección. Y entonces hablamos de caudillos y yo estoy de acuerdo, pero para mí son celos casi de un comportamiento, de un infantilismo completo hacia una política que necesita, como usted muy bien plantea, una educación y una formación a largo plazo. Mire, lo que pasa en los partidos políticos no es consecuencia de la política como tal, es consecuencia de la naturaleza propia de los seres humanos. Y pasa también en el sector privado, en la empresa privada. El empresario que es forjador de una empresa y que no tiene la racionalidad, que no tiene la sensibilidad para saber cuándo es el momento en que tiene que irse, y hasta que tenga que irse, haber formado un cuadro de sucesores, que no necesariamente son sucesores de sangre, pero que continúen con el concepto de creación de valor de una empresa, termina destruyendo y quebrando esa empresa. Si ustedes miran la historia del Ecuador de los últimos 50, 60, 70 años, cómo se han destruido importantísimos desarrollos empresariales, porque ese caudillo en el sector privado es muy parecido al caudillo del sector público. Después de mí, el diluvio. La última. Adelante, Nino. Nino, sí. Bien, Arranque con su pregunta. muy buenos días a Para todos. terminar la Muy buenos entrevista. días, doctor Palacio. Justamente teníamos a la doctora Nubia Villasís, expresidenta del Consejo Nacional Electoral, el otro día. Y alrededor de la discusión sobre los fondos partidistas, nuestra propuesta es, ok, sabemos que hay un problema en la estructuración de cuadros, pero un poquito más atrás tenemos un problema alrededor de la ideología y de la militancia. ¿Qué sugeriría usted para que los partidos o movimientos políticos realmente tengan estas características, que sean espacios de diálogo donde además la participación activa, la capacidad de reformar ideas, la flexibilidad, la discusión y, por qué no, la participación constante, no solo previo al periodo electoral, forjen estos cuadros? Porque tenemos ahí un problema de sistema también. Yo, contrario a la opinión de muchísima gente, yo sí creo que el Estado tiene que financiar el desarrollo de partidos políticos y tiene que, evidentemente, sin que sea tirar agua a la basura, tirar dinero al agua, a la basura, tiene que de alguna manera velar para que ese dinero sea efectivamente dirigido a aquello que significa promoción política y aquello que significa promoción de bases, de juventudes, de nuevos individuos que traten de ascender, que traten de buscar una posición política en el país. Este emprendimiento, el político, como lo es en el sector privado o como es en el tercer sector, en el sector de las organizaciones sin ánimos de lucro, siempre nace de un emprendedor político, de un iniciador, de un Rodrigo Borja, en el caso de Izquierda Democrática, de un Camilo Ponce en el caso del Partido Social Cristiano en su momento. Quién sabe si también de un León Febres Cordero en su momento, donde estas personas que tienen un gran liderazgo sean capaces de trasladar ese liderazgo en la formación de bases políticas. No son la creación de una empresa, de una organización sin ánimos de lucro o de un partido político no es un acto espontáneo. Siempre tienen que haber líderes. La diferencia es que el líder caudillo lo que busca es acumular poder y el líder político racional lo que busca es la creación de un conjunto de voluntades alrededor de un objetivo ideológico. Y desgraciadamente eso es lo que no está funcionando en nuestra sociedad, no solo en el sector político, en otros sectores también. Gracias, Paul, por habernos acompañado esta mañana. Un abrazo, querido amigo. Un abrazo, don Ramón, y un abrazo a cada uno de ustedes. RTP